Vamos a empezar con la sesión de la SOGACOD, con el webinar de la SOGACOD del día de hoy. Yo soy Marcos de Francisco, soy residente en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo y el título del webinar es Del enfoque paliativo al tratamiento dirigido, avances en el manejo de las metástasis y oligometástasis óseas. Vamos a empezar comentando cuál es la visión clásica de la enfermedad metastásica. Y es que históricamente la aparición de una metástasis se consideraba como una enfermedad ya sistémica e incurable, donde la supervivencia del paciente era extremadamente limitada y ya no había posibilidad de modificar la evolución mediante tratamientos locales. La secuencia temporal habitual de la aparición de las metástasis es que el paciente sufría una neoplasia maligna localizada que en algún momento adquiría la capacidad de diseminación hematógena y aparecían focos secundarios de este clon de células tumoral en diferentes partes del organismo, así sea hueso, metástasis viscerales. Esto provocaba un deterioro clínico del paciente y, por tanto, nuestro tratamiento pasaba a ser un tratamiento exclusivamente paliativo, donde el control del dolor, desde un punto de vista de trauma, sería pues el control de las fracturas patológicas, era el objetivo principal y el paciente estaba abocado a la muerte temprana. En cuanto a la epidemiología de las metástasis óseas, hay que recordar que el esqueleto es el tercer órgano más frecuentemente afectado por las metástasis, solo superado por las metástasis en pulmón e hígado. Que cuando vemos una metástasis en hueso tenemos que pensar en 5 tumores principales. Van a ser la próstata, la mama, el pulmón, el tiroides y el riñón. Y que hay 3 de estos 5 tumores que representan el 80% de las metástasis óseas, que van a ser la mama, la próstata y el pulmón. No podemos olvidarnos cuando vemos una lesión ósea de que la causa no tiene por qué ser una metástasis, sino que hay otro tipo de neoplasias que van a provocar lesiones en el hueso, principalmente el mieloma y las neoplasias hematológicas. Esto va a ser causa de dolor en nuestros pacientes, de posibles fracturas patológicas y evidentemente de una pérdida funcional. Pero en los últimos 30 años, algo que sí ha cambiado, no la epidemiología y la causa de las lesiones, sí ha cambiado la supervivencia de los pacientes. Y es que ha aumentado de forma significativa, no gracias a los traumatólogos, sino a terapias como la inmunoterapia, la radioterapia ablativa, el tratamiento dirigido hacia las diferentes lesiones. Y debido a esto, cada vez más pacientes conviven durante años con la enfermedad metastásica. Este aumento de la supervivencia lo que provoca es que haya más lesiones óseas derivadas de la enfermedad tumoral y, por tanto, que tengamos que tomar más decisiones como traumatólogos del tratamiento a darles, ¿no? Esto que digo, pues queda reflejado, por ejemplo, en la primera gráfica, en el cáncer de pulmón. Hace unos 30 años, a los 2 años de diagnóstico de una metástasis, prácticamente el 100% de los pacientes estaría ya en proceso de muerte o muerto, mientras que hoy en día tenemos una supervivencia de alrededor del 50%. Y no solo se queda ahí, sino que a los 5 años del diagnóstico de una metástasis, 1 de cada 5 pacientes con cáncer de pulmón metastásico va a continuar vivo. Entonces, nuestras decisiones a nivel de trauma tienen que estar dirigidas a esta nueva supervivencia, ¿no?, que se ha producido en las últimas décadas. Pero además de esto, el cambio más radical que hay dentro del tratamiento de los pacientes metastásicos responde a esta pregunta, y es si existen pacientes metastásicos en los que podamos aspirar a algo más que prolongar su supervivencia. Es decir, que podamos aspirar incluso a curarlos, ¿no? Este tipo de pacientes efectivamente existe y está englobado dentro de una enfermedad, de un diagnóstico que se llama la enfermedad oligometastásica, ¿no? ¿Y qué es la enfermedad oligometastásica? Pues es un paradigma nuevo, ¿vale? Surgido ya en 1995, pero hasta 10 años después no empezó a tener más auge dentro de la literatura en oncología, y es que estos dos señores, Hellman y Meichenbaum, propusieron la existencia de un estadio intermedio entre la enfermedad localizada y la enfermedad metastásica ampliamente diseminada, conocido como efectivamente como enfermedad oligometastásica. Esta va a estar caracterizada por una carga tumoral metastásica limitada, máximo unas 5 lesiones, depende, hay algunos estudios que pues se refieren a ella como máximo de 3 lesiones. Dentro de ellas, la que mejor pronóstico tiene sería aquella que está asociada únicamente a una lesión metastásica. Y esto tiene implicaciones terapéuticas. Hoy en día, la enfermedad oligometastásica, el paciente puede ser candidato a tratamientos locales dirigidos con intención de control prolongado, pero sobre todo con intención curativa, ¿vale? No siempre, pero nuestra intención puede llegar a ser curativa. En esta diapositiva vemos el último consenso de la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología, unido con la Asociación Europea
bueno, de tratamiento de los tumores, ¿vale? En ella, como vemos, la enfermedad oligometastásica no es una única y no se puede establecer solo cuando se diagnostica el paciente de un tumor primario por primera vez o cuando tiene lesiones por primera vez. La que más nos interesa a nosotros probablemente sea la OMD genuina y dentro de ella la diagnosticada de novo, porque es la que mejor pronóstico tiene, ¿vale? Y bueno, pues como podéis ver, un paciente puede entrar dentro de esta definición de enfermedad tumoral o oligometastásica, incluso cuando ya ha presentado más lesiones metastásicas en todo su organismo. Es decir, estaba fuera de ahí, tenía una enfermedad sistémica y con tratamientos dirigidos, como puede ser, como decíamos, la inmunoterapia, conseguimos volverla a meter en este tipo de enfermedad en que el pronóstico del paciente es mucho mejor que el que pensábamos en las últimas décadas. Y con nosotros como traumatólogos, ¿qué deberíamos pensar, ¿no? Después de esto que acabamos de ver? Pues bueno, nosotros como traumatólogos, aunque evidentemente no damos inmunoterapia o radioterapia, lo que sí vemos son pacientes que nos acuden a consulta, pues a lo mejor con dolor y una sospecha de artrosis en la cadera, y que nos llegan y lo que vemos es una lesión en el hueso. Y pues lo que tenemos que pensar es que la evaluación inicial es una evaluación por imagen con radiografías que probablemente ya tengamos cuando vamos al paciente por primera vez. Eso debe hacernos iniciar la sospecha de una posible metástasis y en todo caso nosotros deberíamos solicitar un TAC a ese paciente de la región afectada para poder definir mejor la imagen, ¿no? O sea, la enfermedad del paciente. ¿Qué podríamos hacer también? Pues hablar con oncología para comentarle que tenemos una sospecha de una lesión metastásica y cuando hablemos con oncología, igual que a nosotros nos gusta que cuando nos hacen una interconsulta nos la hagan pues con pruebas más o menos dirigidas, lo que deberíamos hacer es solicitarle una analítica básica al paciente, ¿no? Esa analítica tiene que tener datos como un proteinograma, la fosfatasa alcalina, la LDH y una bioquímica completa, ¿no? Con esto el oncólogo pues va a poder dirigir en que efectivamente el paciente puede tener una metástasis con un primario conocido o no conocido y dirigir al paciente, ¿no? Una segunda situación en la que nos vamos a encontrar con una lesión metastásica de novo puede ser pues, en urgencias con una fractura patológica, ¿no? Y algo que debemos hacer es, en este caso, evitar la fijación definitiva antes de tener un diagnóstico histológico del paciente, un diagnóstico histológico definitivo. ¿Cuándo podríamos hacer una fijación definitiva? Que es lo que se hacía clásicamente ante una lesión metastásica en un paciente con un tumor primario conocido. Pues en un paciente que nuestra actuación no vaya a cambiar el pronóstico del paciente. Es decir, cuando tiene una supervivencia ya muy limitada, un estado funcional deteriorado, el hecho de enclavar al paciente sin un diagnóstico histológico específico de la lesión no va a condicionar su pronóstico, ¿vale? Y como traumatólogos, algo que sí debemos hacer y que podemos ayudar a los compañeros de oncología, a los compañeros de radioterapia a definir es cómo podemos hacer una predicción del riesgo de fractura en una lesión metastásica. El pronóstico del paciente cuando una lesión en el hueso avanza hacia fractura empeora y nosotros pues deberíamos saber definir qué pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento preventivo de un determinado tipo de lesión sin esperar a que se fracture, ¿no? Para ello nos ayuda en la escala de Mireles, que está publicada en 1989, que evalúa 5 parámetros, ¿no? Que puede ser la localización del tumor, el tipo de lesión, el tamaño de la lesión, el dolor y la afectación lítica. Cada una de estas subapartados tiene tres criterios y con ellos vamos a tener una puntuación total que va desde 5, que sería un riesgo bajo, hasta 15, donde en un alto riesgo, ¿vale? Dentro de la localización, da 3 puntos el hecho de tener la lesión en una zona subtrocantérica o en el cuello femoral y la menor puntuación sería pues tenerla en miembros superiores, ¿no? El problema de esta escala es que es muy sensible, pero muy poco específica. Es decir, vamos a sobretratar fracturas si nos fiamos solo de ella, ¿no? Para ello, existen criterios radiológicos adicionales, como este que vemos en la parte derecha de la diapositiva, donde
Cuando tenemos una lesión que tiene una destrucción cortical que abarca más de 3 centímetros del hueso, eso es un signo de mal pronóstico, ¿no? También así la afectación cortical circunferencial mayor del 50%. Uniendo esas dos escalas mejoramos mucho la sensibilidad, aumentamos la correlación interobservador y de esta forma podemos ofrecer un mayor beneficio a nuestros pacientes para no sobretardar las fracturas. Como recordemos que cuando no hay un riesgo de fractura importante, cobra sentido pues, las terapias dirigidas sin ser quirúrgicas, como podría ser la radioterapia ablativa. Y nosotros como traumatólogos, además del riesgo de fractura, ¿qué decisiones podemos optimizar? Bueno, lo primero es que, como comentábamos, cuando vemos una fractura probablemente sea una mala idea el hecho de enclavarla directamente, ¿no? La asistencia de los comités multidisciplinares de tumores, en los que muchas veces los traumas no participan y en los que no hay que estar físicamente, sino llevar a nuestro paciente ahí, han mejorado mucho la segmentación de la información. Cuando hacemos una interconsulta al oncólogo, este habla con el radioterapeuta y con esto tomamos una decisión que es conjunta, pero sin duda es segmentada, ¿no? Y como vemos aquí, el uso de comités multidisciplinares mejora la calidad y la función del paciente, provoca menos complicaciones a largo plazo y reingresos hospitalarios, aumenta la supervivencia hasta un 15% y mejora la planificación terapéutica del paciente. Entonces, nos vamos a evitar decisiones futiles hacia el paciente que se hacen pues, a través de estos comités. Y algo que sí que a nosotros nos importa, como decíamos, es veo a un paciente, está fracturado, debo biopsiarlo, bueno, ya tiene un primario conocido, entonces, pues, ¿para qué lo voy a biopsiar? Si va a ser una metástasis de ese tumor. Bueno, pues la biopsia permite, evidentemente, confirmar el diagnóstico histológico, va a permitir diferenciar una metástasis de un sarcoma, que pueda ser, pues, un tumor nuevo que le aparezca, o de una neoplasia hematológica no conocida. Entonces, este tipo de tumores primarios inesperados, que es algo que a lo mejor en nuestra práctica clínica diaria nosotros pues desdeñamos o pensamos que no es muy posible, en el estudio de WAR que vemos ahí reflejado en el medio de la pantalla, cuando se realizó biopsia, hasta un 24% de las lesiones óseas solitarias no pertenecían al tumor primario ya diagnosticado, ¿vale? Esto habla de que necesitamos hacer una biopsia. ¿Por qué? Porque con esto le vamos a ofrecer un tratamiento dirigido a esta posible nuevo tumor. Y en caso de que sea una metástasis, pues será sencillo el establecer un tratamiento, pero sí que deberíamos hacer un diagnóstico histológico antes de proponerle el tratamiento definitivo al paciente. Como decimos, ¿cuándo no tendría sentido la biopsia? Cuando el pronóstico del paciente sea muy limitado, pensemos que no va a vivir más de 6 meses, sea como sea, ya debido a su tumor primario, pues en ese caso sí que podemos plantearnos pues, tratar la lesión desde un punto de vista de trauma sin biopsiarla, ¿no? Después, otra de las decisiones que tenemos que tomar es, pues, qué tipo de reconstrucción vamos a realizar, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento de la fractura? Habitualmente, en las lesiones de huesos largos, se propone el clavo endomedular, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que la supervivencia de los pacientes ha aumentado, ¿no? ¿Qué indicaciones principales tiene un clavo? Pues cuando tenemos lesiones diafisarias o subtracantéricas, en fracturas patológicas con extensión longitudinal, lesiones múltiples, pero sobre todo en pacientes con expectativa de supervivencia limitada. Vale, antiguamente cuando teníamos una metástasis pensábamos que el paciente no iba a vivir probablemente más allá de un año, año y poco, y entonces el clavo, aunque tuviese cierto estrés, probablemente no fracasaría, ¿no? Las ventajas del clavo, pues que es menos agresivo a nivel quirúrgico, provoca menos sangrados y, bueno, pues que tiene un menor tiempo operatorio, como todos sabemos, ¿vale? Problemas del clavo es que produce un menor control local en lesiones de gran destrucción, ¿vale? Y no es adecuado en lesiones muy proximales, evidentemente, y sobre todo, algo que los oncólogos están empezando a ver, aunque no hay una bibliografía que lo respalde completamente, es que el reducir la carga tumoral del paciente puede mejorar su pronóstico, ¿no? A lo mejor no lo curamos, pero sí podemos conseguir que mejore su estado funcional o que se mantenga este estado funcional durante más tiempo. Y cuando vamos a poner un clavo, algo que nos planteamos es, bueno, ¿podemos fresar? ¿No podemos fresar? Si freso, voy a diseminar en el hueso las lesiones del paciente. Pues hoy por hoy, la bibliografía lo que dice es que el fresado sí que aumenta la presión intramedular
y que sí que moviliza células tumorales. Existe un riesgo teórico de embolización tumoral, pero no se ha demostrado un aumento de la mortalidad ni peor supervivencia cuando nosotros fresamos, ¿vale? Lo que sí que en un estudio de Cipriano, como vemos ahí, publicado en 2012, él proponía pues, el uso de RIA para recuperar ese tejido tumoral que movilizamos. Sí que obtenía muestras que eran incluso de varios gramos de células tumorales, aunque después de esta confirmación lo que no veía, como decimos, es que aunque movilicemos estas células vayamos a provocar implantes tumorales a distancia. Por lo tanto, el último consenso que hay publicado, que es de 2020, nos dice que no recomienda ni desaconseja el fresado por la falta de evidencia de alto nivel y que nuestras decisiones deberían ser tomadas desde un punto de vista estrictamente pues, mecánico, ¿no? O sea, podemos fresar este clavo que vamos a utilizar. Y esto es lo que realmente debería cambiar a lo mejor un poco nuestra práctica clínica. No todas las lesiones se deben enclavar y es que cuando tenemos un paciente con una expectativa de supervivencia prolongada, especialmente aquellos con enfermedad oligometastásica, seguramente el uso de prótesis, ya sean modulares o incluso una prótesis pues, de las habituales, va a provocar que nosotros trabajemos sobre esa lesión, no la dejemos ahí. ¿Y qué va a mejorar en el paciente? Pues va a tener mejor control posoperatorio, ya que nosotros extirpamos la lesión y las lesiones son una de las causas de dolor mantenido en el paciente. Y esto no lo vamos a tener con el clavo, ¿no? Nos va a permitir también una mayor supervivencia dentro de lo que es el posoperatorio del paciente. En seguimiento a largo plazo, las prótesis tienen una mayor supervivencia porque no sufren ese estrés. Están diseñadas para cargar todo el peso del paciente sin necesidad de una consolidación ósea. Problema que es una cirugía, como todos sabemos, más agresiva, va a tener más sangrado y entonces necesitamos que el paciente ya tenga una esperanza de vida pues más prolongada, ¿no? Como decíamos, es pues seguramente una de las elecciones que deberíamos tener en este tipo de enfermedad, la oligometastásica, y podemos ayudar con nuestra decisión a la cura del paciente, ¿no? Y para finalizar, me gustaría comentar, por esto que os comento, no es que se hace a nivel internacional, pero también en nuestro país hay grupos de trabajo, que es verdad que son pues, subsecciones que trabajan con la oncología, que han propuesto y que tratan este tipo de enfermedad. En una revisión realizada por Ortiz en el Hospital de La Paz, vieron 414 pacientes que habían tratado con metástasis óseas en los últimos 10 años, ¿no? Y de estos, hasta un 7% cumplían los criterios de oligometástasis, ¿no? Ellos, por filosofía, suelen tratar a los pacientes pues, aportándole prótesis cuando puede hacerse. Entonces, realizan una resección con márgenes limpios hasta 21 pacientes de esos 28 que comentábamos, ¿no? No pudieron demostrar un aumento de la supervivencia, claro, realizando esto, pero lo que sí es que han tenido buenos resultados en general, con pocas complicaciones, pocas limitaciones para la supervivencia del implante. Y algo que sí que reseñan es que, por ejemplo, los pacientes con cáncer de mama y esta condición oligometastásica van a tener a 5 años una supervivencia del 70%. Pero no solo en el cáncer de mama, sino que la supervivencia global es a 5 años alrededor del 50%, sin tener en cuenta el tipo de tumor que provoca las oligometástasis. Y entonces esto sí que tenemos que pensar si nuestro clavo va a aguantar 5 años en caso de que esta lesión metastásica no consolide, ¿vale? Y vamos ya con los mensajes para llevar a casa, ¿vale? Las metástasis óseas ya no son siempre un sinónimo de supervivencia limitada. La enfermedad oligometastásica presenta un estado biológico diferenciado de la que conocíamos como antes, como aquella estado ya sistémico del paciente, con un número limitado de metástasis, habitualmente entre 3 y 5, pero tendríamos mejor pronóstico cuando es una oligometástasis estricta, que es cuando hay una lesión únicamente, y aparte de potencial de control local, lo que podemos es ofrecerle una curación al paciente. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando vemos una metástasis en nuestras consultas o en la urgencia. La biopsia es fundamental porque hasta un 24% de las lesiones en pacientes con cáncer pueden corresponder a un segundo tumor primario e incluso a un sarcoma, cuyo tratamiento pues, es muy diferente al de si tenemos una metástasis de un tumor primario conocido. Los comités de tumores mejoran la planificación terapéutica
y la coordinación del tratamiento. Nos evitan tomar decisiones futiles de cara al paciente y tenemos que tenerlos en cuenta. Yo no digo que vayamos con nuestros pacientes nosotros directamente al comité de tumores, pero sí comentarlos con el oncólogo antes de hacer un tratamiento definitivo, conocer bien su pronóstico y que se plantee el hecho de normalizar el comité de tumores para nuestras lesiones y nuestra participación en ellos. Y las escalas como las de Mirels nos ayudan a estimar el riesgo de fractura y tomar decisiones terapéuticas y no permitir que una lesión metastásica se fracture va a mejorar el pronóstico del paciente, ¿no? Hoy por hoy, el pronóstico, la supervivencia esperada, la biología tumoral, la extensión de la enfermedad debe guiar la estrategia quirúrgica y no solo el pensar, bueno, está fracturado, vamos a enclavarlo, que este paciente esté el menor tiempo posible en el hospital, porque esto puede condicionar su supervivencia. Y tenemos que tener en cuenta que, sobre todo, que el implante elegido por nosotros para hacer el tratamiento debe tener mayor esperanza de vida que el que tiene el paciente, ¿no? Y hoy en día esto no es limitada en el tiempo. Y nada, muchísimas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, pues aquí estamos para intentar responderosla en la medida de lo posible.